Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y esta semana os traigo el segundo episodio sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde no vamos a hablar tanto de esta métrica, sino de una muy relacionada llamada DFA alfa 1. Este conjunto de letras y números esconde uno de los valores que más potencialidades y más descubrimientos nos va a poder permitir afrontar, tanto en la actualidad como en el futuro. Así que será mejor que nos acostumbremos a escucharlo. Más concretamente, vamos a hablar sobre qué es esto de DFA alfa 1, cómo se calcula, qué significa, qué usos tiene y qué enseñanzas nos deja. Así que, sin más, vamos con el episodio. En el episodio anterior vimos cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca en cualquiera de sus índices lo que nos da es una idea, un reflejo de la desviación que tienen los latidos o la diferencia entre latidos respecto a la media de la diferencia entre latidos, ¿vale? Por verlo de forma muy simple, ¿vale? Digamos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca refleja variaciones, ¿vale? Imaginemos que la potencia media es 200 y las variaciones son que a veces pedaleamos a 100 vatios y otras veces a 300, ¿vale? Pues bueno, en este caso la variabilidad nos hablaba de estas variaciones como si fuese a potencia normalizada, pero hay otras formas de medir esta variabilidad que también son muy interesantes. Y aquí es donde entra en juego DF alfa 1. DF alfa 1 significa Detenere Fluctuation Analysis y alfa 1 quiere decir que es a corto plazo. Se usan ventanas pequeñas entre 4 y 16 latidos. Bueno, Detenere Fluctuation Analysis, ¿no? O análisis de fluctuación de tendencias, lo que hace referencia precisamente es a esto, al análisis de la tendencia del patrón que va dibujando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Si nos imaginásemos un gráfico, ¿vale? Vamos a obviar ahora variabilidad y vamos a pensar solamente en frecuencia cardíaca o en cadencia, ¿vale? Cuando vemos un esfuerzo, imaginamos de 20 minutos, aunque sea un ritmo a una potencia estable, tanto la frecuencia cardíaca como la potencia normalmente van dibujando patrones, ¿no? A veces suben un poco, luego baja, se mantiene, sube mucho, baja poco a poco, etcétera, ¿no? Va dibujando una especie de montañas, ¿no? O de acantilados durante ese periodo, no se mantiene totalmente estable. Pues precisamente este dibujo es el que nos interesa. Y es que DF alfa 1 lo que mide es el exponente que sigue este dibujo en el corto plazo. Y este exponente no es más que el grado de correlación que hay entre una medida y las anteriores. Así, por ejemplo, para que se entienda, en reposo normalmente, en personas sanas, solemos tener un exponente cercano a 1, ¿vale? 1,0. Esto es lo que se considera un exponente fractal, porque es una proporción entre orden y aleatoriedad. Muchos conoceréis seguramente los dibujos fractales, ¿vale? Que no son más que dibujos que guardan autosimilitud cuando los ampliamos o los desescalamos. Por ejemplo, como he dicho muchas veces, las ramas de un árbol, los rayos, etcétera. Pero también podemos hablar de exponentes fractales a nivel de escala. Y esto precisamente es lo que hace DF alfa 1. Y es medir el tamaño y la frecuencia, tanto de los aumentos como de los decrementos de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, y ver si estos datos, al sacar su exponente, pues siguen una tendencia fractal, que ya digo que su exponente sería 1,0, o si son más aleatorios o más organizados. Por ejemplo, si bien digo que en reposo nuestra DF1 alfa suele estar en torno a 1,0, cuando empezamos a ejercitarnos y realizamos actividades ligeras, como andar o como pedalear suave, en zona 1 o en la parte baja de la zona 2, esta DF1 alfa suele aumentar
hasta llegar a valores de en torno a 1,5. En 1,5 hablamos de que el patrón de la DF1 alfa es mucho más predecible y regular. Es lo que se conoce como ruido marrón y denota un estado estable y muy ordenado donde apenas encontramos cambios fisiológicos. Sin embargo, a partir de cierta intensidad, que suele estar pues en potencia en torno a la mitad o la parte alta de la zona 2, esta DF1 alfa empieza a disminuir y baja muy rápidamente desde 1 hasta por debajo de 0,5. 0,5 es el valor de corte donde se considera que el patrón de la variabilidad empieza a ser aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Pues que la variabilidad medida en cada momento no guarda relación con la que se esperaba según la tendencia, o no guarda relación con los valores anteriores. Si bien cuando estábamos en valores de 1,5 era predecible y esta dinámica de la variabilidad dibujaba un patrón muy claro, en 1.0 este patrón era rítmico pero con oscilaciones aleatorias, con un patrón fractal. En este caso, en 0,5 estamos ante un patrón totalmente aleatorio. Este patrón caótico y aleatorio se conoce como ruido blanco y refleja el estado de equilibrio dinámico del organismo, que no es capaz de quedarse estático en ninguna configuración, sino que trata de buscar conexiones y sinergias entre subsistemas para ser capaz de mantener los requerimientos de intensidad de la tarea. Estos valores, tanto muy altos como muy bajos de DF1 alfa, se relacionan con enfermedad. Por un lado, porque cuando son muy regulares somos incapaces de adaptarnos a los requerimientos que se dan en el día a día, a las condiciones externas, y cuando son muy caóticos indican que estamos luchando contra algún agresor. Bueno, pues habiendo dado ya la parte más dura de la teoría, la realidad es que esto tampoco tenéis que entenderlo como tal para ser capaces de beneficiaros de su uso. Lo que tenéis que quedaros es eso con la tendencia que tiene, ¿vale? Y es que en reposo suele ser de 1, en torno a 1, aumenta ligeramente con actividades moderadas hasta llegar incluso a valores de 1,5 y a partir de un punto empieza a disminuir de forma muy brusca desde 1 hasta 0,5 o incluso hasta 0,3, 0,2, que es el punto donde más baja. O sea, yo no he visto valores más bajos de 0,25, por ejemplo. Pero bueno, tampoco descarto que se pudiesen conseguir en deportistas muy en forma. ¿Y qué es lo que tenemos que saber entonces? Bueno, pues que DF alfa 1 puede ser un marcador muy preciso de la carga interna que está sufriendo nuestro organismo. Quizá incluso mejor marcador que la frecuencia cardíaca, ya que su correlación con la percepción de esfuerzo es más alta. Por ejemplo, personalmente he visto varios días donde me he exprimido al 100% de ese día, o sea, donde he intentado hacer un Condestrava, y días que por circunstancias externas, por ejemplo, por haber salido temprano, por hacer más fresco, mi frecuencia cardíaca no pasaba de 170, y otros días que había conseguido llegar incluso hasta 183, pero cuando miraba DF1 alfa, en ambos casos llegué hasta 0,3 o incluso hasta 0,28 de bajada de DF1 alfa. O sea, es incluso más sensible a que me estoy forzando al máximo que la frecuencia cardíaca, que ya sabemos que hay otros factores que la modifican. Por eso en este caso creo que puede ser un indicador con muchísima potencialidad en cuanto a la medición de la carga interna. También tenemos que saber cómo fluctúa en otras situaciones. Por ejemplo, ahora veremos que se ha estudiado mucho DF alfa 1 en test, digamos, en condiciones ideales, incrementales, donde vamos aumentando pues cada 3 o 4 minutos, 10 o 20 vatios y ir viendo su comportamiento. Pero también es interesante, como ocurre en todas las cosas que podamos medir, ver su reacción opuesta, ¿no? O qué pasa cuando lo movemos al revés. Por ejemplo,
hay una reflexión de Nassim Taleb que me encanta porque es que te revienta la cabeza cuando dice, tú, a través de un cubito de hielo, te puedes imaginar la forma que va a tener el charco cuando se derrita, ¿vale? Podemos hacer modelos, si queremos, hipótesis, probabilidades de qué forma va a tener el charco cuando se derrita el cubito de hielo. Pero si yo llego al suelo y veo un charco, yo no puedo de ninguna forma saber qué forma tenía esa agua cuando era cubito de hielo. ¿Era redonda? ¿Era cuadrada? ¿Era un vaso? ¿Era un triángulo? No lo sé, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. O sea, si bien sabemos lo que pasa con test progresivos, conforme vamos aumentando la intensidad, la mayor aplicación o donde tenemos que ver que funcione bien de F alfa 1 es qué ocurre en situaciones contrarias. Por ejemplo, qué ocurre con él después de hacer un esfuerzo al máximo, ¿no? Cuánto tarda en recuperarse y si ese tiempo que tarda en recuperarse de F alfa 1 y tarda en volver a subir de 1, pues si está en consonancia con la carga interna que está sufriendo el deportista en ese momento. Por ejemplo, tenemos algún estudio de Cristina Blasco y Manuel Mateo que nos hablaban de que en 10 minutos no habían conseguido la recuperación de D alfa 1 después de una sesión interválica. Otra cosa interesante es ver cómo va evolucionando conforme va aumentando la fatiga en la actividad. Y eso también se ha visto en algunas investigaciones. Por ejemplo, el equipo de Groundwall, que es seguramente el científico que más ha trabajado con DF alfa 1 y la variabilidad, nos mostraban que durante una maratón los corredores o la dinámica de DF alfa 1 de los corredores iba disminuyendo progresivamente hasta estabilizarse en torno a valores de 0,3. O sea, que aunque el ritmo de maratón realmente se supone que se corre entre los dos umbrales, o sea, aunque lo esperable es que DF alfa 1 en una maratón se mantuviese estable si no pasase de fatiga, pues en torno a 0,6 o 0,75, la realidad es que esta iba disminuyendo progresivamente. Esto es un punto a favor de DF alfa 1, ya que sabemos que los umbrales son dinámicos, que no, de hecho, en el caso de que exista este umbral, no va a ser el mismo durante todo el entrenamiento, sino que conforme va aumentando la fatiga, nuestros distintos umbrales, medidos como los midamos, van disminuyendo en potencia, ¿no? Respecto al parámetro de control. Bien, pues esto es otro punto a favor para DF alfa 1. Pero sí que antes de echar las campanas al vuelo, sí que os diría que para mí sigue siendo un marcador muy útil, pero un punto por debajo del gol estándar, que seguiría siendo nuestra percepción de esfuerzo. ¿Por qué? Por un simple factor que también he visto en mis carnes. Y es que uno deja de pedalear cuando no es capaz de soportar el esfuerzo. Independientemente de lo que diga DF alfa 1, porque yo lo he utilizado incluso en competiciones y he visto cómo he llegado a los límites de, por ejemplo, a 0,28, que ha sido mi mínimo, y desde que he llegado a 0,28 hasta que me quedé del grupo, pasaron casi 10 minutos más, ¿vale? Entonces, está bien como indicador de carga interna, pero creo que nunca va a superar aún a nuestra percepción de esfuerzo, que es la que realmente integra todo y nos limita el rendimiento cuando ya no somos capaces de soportar. Si te resulta interesante el contenido de este podcast y quieres seguir aprendiendo y profundizando sobre estos temas, te recomiendo que visites ciclismoevolutivo.com, donde tenemos formaciones relacionadas con todos los aspectos del mundo del entrenamiento. Y es que podrás aprender sobre principios del entrenamiento, periodización, diseño de sesiones, análisis de datos, entrenamiento de fuerza e incluso sobre el lanzamiento y la gestión de tu negocio como entrenador. Todos los cursos están grabados en vídeo, por tanto podrás verlos cuantas veces quieras y donde quieras a la hora que tú quieras. Y además, todos los cursos tienen soporte de apoyo donde podrás dejar todas tus dudas y preguntas para ser respondidas y que salgas de ahí con las ideas claras y un conocimiento muy práctico y aplicable desde el minuto 1. Si tienes dudas sobre si estos cursos son para ti, date un paseo por la web y échale un vistazo a las reseñas que nos han ido dejando los alumnos. Y es que ya casi 4 de cada 5 personas que han hecho un curso con nosotros han repetido con al menos otro. No se me ocurre mejor prueba que esta de que el contenido les ha gustado y les ha ayudado, haciendo de los cursos, sin duda, una de las mejores inversiones que podáis hacer
si queréis mejorar vuestro rendimiento y evitaros dolores de cabeza. Ya sabéis, ciclismoevolutivo.com o yendo al enlace que dejaré en las notas del episodio. Bien, pues seguimos con el podcast y vamos a hablar de las aplicaciones que tiene DF Alpha 1 para el entrenamiento. He encontrado principalmente 3 aplicaciones. La primera es para su uso durante el entrenamiento y consistiría en utilizarla para conocer la intensidad a la que estamos pedaleando o a la que nos estamos ejercitando. Digamos que sería como, igual que llevar un campo de pulsaciones en el Garmin, pues llevar otro campo que fuese esta DF Alpha 1 y tratar de que este valor pues no pase de los umbrales en que nosotros no queramos que pasase, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos haciendo un rodaje aeróbico, pues intentar que esta DF Alpha 1 no bajase de 1 o de 0,75 en función de lo que quisiéramos buscar. O si estuviésemos haciendo intervalos, intentar que esta DF Alpha 1 no aumentase de 0,5 durante los intervalos. Bueno, al final esto es una cosa que creo que con el tiempo se irá perfeccionando. Ahora mismo que hace falta más investigación para detectar los comportamientos que decía antes, o sea, los comportamientos inversos y su comportamiento en fatiga. Y también hace falta bandas con mucha más precisión. Actualmente las bandas más precisas son las Polar H7 y H10, que son bastante caras, se nos van una a los 100 euros y otra a 80. Y el tema está en que incluso con estas bandas encontramos una cantidad muy alta de lo que se denominan artefactos, que son fallo en la medición de algunos de los latidos que, al ser periodo de tiempo tan corto, un fallo en un latido ya modifica bastante la medición. Cuando tenemos bastantes artefactos, por ejemplo, se habla de que valores mayores de un 3% de estos artefactos o de estos fallos que corrige el pulsómetro nos darían lugar a lecturas inválidas, ¿vale? Cada auto lo pone en un 2%, un 3%, incluso un 5%, pero vamos, ya os digo que hay que aún aumentar la calidad media de las bandas antes de pasar a medir esto. En segundo lugar, otra de las aplicaciones que tiene DF Alpha 1 es para detectar los umbrales, ¿vale? O en este caso, para detectar un umbral de variabilidad. El pionero y el mayor investigador de esto es un italiano llamado Marco Altini, que ha investigado mucho sobre test para tratar de medir este umbral de variabilidad de frecuencia cardíaca. E incluso en España tenemos un grupo que se llama PETA-Z, que es un grupo de competiciones de Swift, que también sé que están trabajando y probando mucho estos test para la determinación del umbral. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rubén Fernández, que es uno de los mayores expertos en Golden Cheetah de España. Y lo que se intenta con estos test incrementales es determinar una intensidad, tanto en potencia como en frecuencia cardíaca, a la que se encontrase el primer umbral, ¿vale? Bien, esto tiene grandes potencialidades y también algunos inconvenientes que hay que tener muy en cuenta a la hora de no cometer errores. La determinación de un umbral por DF Alpha 1 sería un logro realmente útil para los entrenadores y para todos los ciclistas. Y es que nos permitiría tener un valor asociado a este primer umbral sin tener que hacer pesados test de potencia o costosos test de lactato. Se podría hacer incluso de forma remota. No necesitaríamos ni siquiera que el entrenador esté presente con el ciclista. Y esto nos daría mucha libertad. Esta sin duda es una de las principales fortalezas que nos va a permitir tener nuestros umbrales de variabilidad de frecuencia cardíaca. Ahora bien, hay principalmente dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es que cuando hablamos de umbral de DF1 alfa, es umbral de DF1 alfa, no umbral de lactato, no umbral ventilatorio, ni tratar de asociarlo a ninguna otra métrica o ningún otro parámetro. Son puntos distintos en una curva de potencia y no pasa nada porque lo sean. Al final lo que importa es que sea preciso, es que siempre se dé cuando ocurran los mismos cambios fisiológicos. De hecho, es que si lo apuramos mucho más, podríamos llegar a preguntar o a decir qué es este umbral que estamos buscando. ¿Existe acaso? Porque conforme vamos teniendo investigaciones más recientes, las definiciones de primer y segundo umbral se van haciendo cada vez más metafísicas. Por ejemplo, la última
definición de primer umbral que he leído es el cambio entre el dominio de intensidad fácil al dominio de intensidad moderado. Y es que al final nos ocurre siempre que no encontramos nunca un punto o una intensidad en la que de repente empiezan a ocurrir cambios, porque sí, llega un punto donde, por ejemplo, el lactato empieza a aumentar un poco más, pero el umbral ventilatorio todavía no se ha dado, o DFE alfa 1 todavía no ha llegado a 0,75. Entonces, digamos que tenemos zonas donde los cambios ocurren de forma más rápida, ¿vale? Zonas de transición, pero no umbrales. Por eso tampoco tiene mucho sentido tratar de perseguir un indicador relacionado con el lactato o con cualquier otro parámetro. En los test incrementales se ha elegido 0,75 como el valor donde se va a situar este primer umbral, por ser el punto medio entre una tendencia fractal de 1 y una tendencia aleatoria de 0,5. Sin embargo, también me pregunto si tendría sentido medir el último punto donde DF1 alfa toque 1,0 antes de bajar por el aumento de intensidad, ya que es el punto donde se pierde la fractalidad. Esto nos daría otro umbral diferente de variabilidad un poco antes, o sea, una intensidad un poco más baja, pero bueno, al final, como digo, lo importante es que sea estable, que sea repetible en el tiempo y simplemente sería cuestión de adaptarnos a él. En todo caso, estos test parece que están funcionando bastante bien y es posible que pronto los podamos implementar en el trabajo con los deportistas. Y en tercer lugar, la aplicación que tienen es para utilizarlo en reposo como sustituto de la HRV o de la RMSSD de la que hablábamos en el episodio anterior. Sin embargo, aún hace falta más investigación para ver qué valores de DF alfa 1 y cómo estos se relacionan con los estresores del día a día y con el estado de fatiga del deportista podemos utilizar. Aunque aún esta investigación está en ciernes, sí que ya se está utilizando en medicina para detectar el riesgo de enfermedad de los pacientes. Bueno, y para terminar el podcast, vamos con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Como dice el Principito, lo que no se ve a los ojos. En este caso, lo más importante es la influencia que tiene DF1 alfa para las ciencias de la complejidad, que fueron las primeras en usarlo y descubrirlo. Este patrón fractal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una propiedad emergente que surge de la interacción entre los sistemas simpático y parasimpático. Este exponente fractal de 1,0 muestra la capacidad de autoorganización de los sistemas complejos en torno a un umbral crítico en el que son lo suficientemente variables para adaptarse a los estresores externos, pero lo suficientemente ordenados para tener sus propiedades y no estar en un cambio constante. Esta capacidad de autoorganizarse en torno a un umbral crítico por encima del cual o por debajo del cual los mecanismos cambian, se encuentra en un montón de sistemas complejos. Desde la dinámica de poblaciones, depredadores y presas, los mecanismos anabólicos y catabólicos del organismo o la propia distribución de la sociedad entre izquierda y derecha, que siempre fluctúan en torno a un umbral crítico para mantener el equilibrio. Acerca de estas propiedades, Natalia Balaguer, a la que tuvimos en el podcast en su libro Complex System in Sport, nos habla de 3 fases o 3 etapas en el rendimiento o en el ejercicio hasta la extenuación. Primera, la parte inicial del esfuerzo que se caracteriza por una mayor flexibilidad y estabilidad de las interacciones psicobiológicas. O sea, cuando DF alfa 1 es superior a 0 y va aumentando hasta 1,5. Aquí mantenemos un estado estable, donde las conexiones entre nuestros subsistemas apenas cambian, ya que tenemos unos requisitos que son fácilmente asumibles por la configuración del sistema en ese momento, que muestra un comportamiento estático y ordenado. El segundo nivel de intensidad, que iría desde 1,0 hasta que disminuye de 0,5, el sistema se vuelve más caótico y alterna fases de estabilidad
con fases de desestabilización. Las conexiones entre los subsistemas son más breves y hace falta crear nuevas conexiones, nuevas sinergias con mayor velocidad. El estado estable, por tanto, cada vez dura menos. Y la tercera fase es donde procedemos al agotamiento y el organismo es incapaz de encontrar una configuración que sea suficiente para mantener los requisitos energéticos o extenuantes de la actividad. Se produce una competición entre los mecanismos de excitación y de inhibición, o sea, entre los mecanismos que permiten mantener la actividad y la fatiga que los derrumba, hasta que llega un punto en el que ya somos incapaces de generar nuevas sinergias, nuevas formas de autoorganizarnos para mantener la potencia. Aquí es donde aparece la urgencia o el deseo por terminar y es donde acabamos tirando la toalla, donde se produce una pérdida de la estabilidad fisiológica. Bueno, esto igual os ha sonado un poco raro o un poco a chino, pero es que bueno, la peculiaridad de los sistemas complejos o de su estudio es que se utilizan términos más de ingeniería que de fisiología, ¿no? Y al final es como otra forma de abordarlos como sistemas dentro de sistemas con sus propiedades, en vez de hablar de células, de enzimas, de cambios fisiológicos, etcétera. Pero bueno, lo que tenemos que entender, para resumirlo muy fácil, es que al principio, en el ejercicio fácil, digamos que es muy sencillo para el organismo mantener la actividad que está realizando. Por tanto, no hay más esfuerzo, ¿vale? De hecho, se va ordenando porque el aumento ligero de la intensidad pues obliga a ir satisfaciendo unas demandas que se satisfacen fácilmente. En la segunda fase empezamos a tener que demandar más recursos del organismo. Entonces llegan puntos donde empezamos a activar unos sistemas que no estábamos activando, ¿no? Que os digo yo, si lo llamamos a fisiología, pues por ejemplo empezamos a producir lactato, empezamos a degradar más glucosa, etcétera. Bueno, un montón de reacciones que podríamos tener aquí. Y la tercera fase ya es en la que nos debatimos entre la capacidad de seguir o de no seguir. Es aquella en la que ya empezamos a utilizar, pues bueno, digamos mecanismos que teníamos de reserva, como podría ser, bueno, esta reserva de oxígeno en la mioglobina muscular, la producción de energía sin presencia de oxígeno, etcétera. Para entender también esto, es importante entender el concepto de multiestabilidad, que hace referencia a que hay más de una configuración o de un estado posible para responder a las demandas de una tarea, ¿vale? Digamos que un organismo, para satisfacer una potencia, que os digo yo, de 200 vatios en 10 minutos, pues bueno, se puede organizar produciendo más energía de forma aeróbica o más de forma anaeróbica, o más lactato o menos lactato, utilizando un poco más de fibra rápida, un poco más de fibra lenta, en fin. Hay muchas formas de organizarse y, de hecho, una reducción más acusada de F-alfa-1 se relaciona con una mayor capacidad aeróbica, o sea, con un mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los deportistas profesionales o los deportistas de muy alto nivel son capaces de llegar a valores más bajos, quizás de 0,2, de 0,25, en fin. Habría que ver hasta dónde pueden llegar porque yo no lo he medido más que en mí. ¿Y cuál es la hipótesis? Pues que pueden llegar a estados más desorganizados o quizá, porque están más entrenados, son capaces de conseguir más sinergia o más posibles estados conforme la fatiga va destruyendo los estados estables ya creados. Así que, como conclusión, F-alfa-1 nos muestra cómo los organismos se comportan como sistemas complejos que se autoorganizan en función de las demandas de la tarea y que incluso en reposo no mantienen un estado completamente estable, sino que las conexiones entre los subsistemas van variando para ser capaces de adaptarnos a los cambios en el entorno. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que haya resultado útil y que se haya entendido. Siento si quizás lo he hecho un poco complejo, ahora que lo pienso, hablando de sistemas complejos y utilizando esta jerga. Pero bueno, si tenéis cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y sobre todo las consultas así más grandes en el grupo de Telegram, que es donde solucionamos la principal mayoría de dudas. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que podáis acceder. También voy por ahí colgando pues resultados, artículos y cosas que veo interesantes respecto a entrenamiento. Y sin nada más que añadir,
Me despido, yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.